Sufrí un accidente terrible. El doctor de emergencias llamó a mi hijo. Le dijo: «Su padre necesita cirugía de emergencia ahora mismo o podría no sobrevivir». Mi hijo le contestó: «Estoy en la fiesta de cumpleaños de mi suegra ahorita. Si se muere, me avisas después». Horas después desperté. El doctor sonrió con tristeza y me dijo: «Su hijo no sabe quién es usted realmente, ¿verdad? ¿Conoces ese momento cuando despiertas y no sabes si estás vivo o muerto?». Yo viví ese momento, y lo que escuché en ese hospital cambió todo. Mi nombre es don Víctor Hernández. Tengo 68 años, y durante décadas construí una vida que pensé era sólida aquí en Guadalajara, Jalisco. Pero en una tarde fría de jueves, acostado en una camilla helada del Hospital Civil, con sabor a sangre en la boca y visión borrosa, descubrí una verdad que ningún padre debería enterarse jamás. Para mi único hijo, yo no valía ni una llamada de regreso. El accidente pasó rápido. Venía regresando de la farmacia. Irónico, ¿no? Las farmacias siempre han sido mi vida. Estaba cruzando la avenida Chapultepec cuando un coche se pasó el alto. Recuerdo el impacto, el vidrio rompiéndose, mi cuerpo siendo aventado contra el asfalto caliente. Y luego, nada, pura oscuridad. Cuando recobré la conciencia, estaba en una sala de emergencias. Luces demasiado brillantes, el olor a desinfectante quemándome la nariz, voces a mi alrededor, hablando en términos médicos que no podía procesar. Mi cuerpo dolía en lugares que ni sabía que existían. Sentí un líquido caliente escurriéndome por la sien. Sangre, me di cuenta después. Trauma severo en la cabeza. Escuché una voz masculina decir: «Hemorragia interna, tenemos que operar ya». Fue entonces cuando vi al doctor Eduardo Morales por primera vez. Un hombre alto de unos 50 años. Cabello gris, bata blanca impecable. Pero lo que más me llamó la atención fueron sus ojos. Ojos que parecían realmente verte, no solo tus síntomas. «Don Víctor», me dijo, tomando mi mano con firmeza, «voy a llamar a su contacto de emergencia. Todo va a estar bien». Traté de contestar, pero mi boca no me obedecía. Mi cabeza estaba pulsando. Todo lo que pude hacer fue un movimiento vago con los dedos. Rodrigo, mi hijo. Él vendría. Por supuesto que vendría. El doctor Eduardo salió del cuarto. Me quedé ahí flotando entre la conciencia y el vacío, escuchando el pitido constante de los monitores. Cada segundo se sentía como una eternidad. Y entonces, aún con el dolor consumiéndome, algo extraño pasó. Mi oído se volvió absurdamente agudo, como si mi cuerpo, sabiendo que estaba al límite, quisiera darme una última oportunidad de entender el mundo a mi alrededor. Fue entonces cuando escuché la voz del doctor en el pasillo, alta y clara. «Bueno, Rodrigo, habla el doctor Eduardo Morales del hospital. Estoy con su padre, don Víctor Hernández. Sufrió un accidente grave». Una pausa. «Señor, tiene trauma severo en la cabeza y sangrado. Interno. Necesita cirugía de emergencia en los próximos 20 minutos. Si no... bueno, no puedo garantizar que sobreviva». Mi corazón se aceleró. Aún débil, aún roto, sentí una punzada de esperanza. Rodrigo dejaría todo. Correría para acá. Era mi hijo, mi único hijo, el niño al que arrullé para dormir, el hombre que crié con todo mi amor. Y entonces escuché la respuesta. «Oiga, doctor». La voz de Rodrigo sonaba ahogada, distante, pero cada palabra se clavó en mi alma como pedazos de vidrio. «Estoy en la fiesta de cumpleaños de mi suegra ahorita. Es un evento bien importante. Si mi papá se muere, nomás me avisa después, ¿va? Ya después veré qué hago». Silencio. Un silencio tan pesado que parecía chupar el aire del cuarto. Quería gritar.
Quería levantarme de esa camilla y correr, pero mi cuerpo estaba atrapado. Solo mis lágrimas se movían, deslizándose calientes por mis sienes, mezclándose con la sangre. El doctor Eduardo regresó al cuarto. Nuestros ojos se encontraron. Él sabía que había escuchado. Vio en mis lágrimas silenciosas el dolor que ninguna medicina podía curar. «Don Víctor», me dijo en voz baja, apretando mi mano otra vez, «lo vamos a operar. No voy a dejar que le pase nada. ¿Confía en mí?» Parpadeé una vez. Era todo lo que podía hacer. Y antes de que me llevaran al quirófano, mientras la anestesia empezaba a jalarme hacia la oscuridad otra vez, escuché la voz del doctor Eduardo susurrar algo que no tenía sentido en ese momento. «Respire, don Víctor. Su hijo no sabe quién es usted realmente. Tal vez es hora de que se entere». Después de eso, solo recuerdo la nada, el vacío, y despertar horas después con la certeza de que mi vida nunca volvería a ser la misma. Pero, ¿qué quería decir el doctor con eso? ¿Qué era lo que mi hijo no sabía de mí? La verdad es que yo también había olvidado quién era, y esta historia es sobre cómo lo recordé. Si quieren saber cómo un padre despreciado se transformó en el hombre que regresó cada humillación con la fuerza que solo la verdad trae, suscríbanse al canal Los Consejos del Abuelo ahora mismo. Porque lo que pasó después, nadie se lo esperaba. Cuando desperté de la cirugía, lo primero que sentí fue sed. Una sed absurda, como si mi cuerpo hubiera cruzado un desierto. Lo segundo fue dolor. Un dolor sordo y profundo que pulsaba desde mi cráneo hasta las puntas de los dedos. Pero lo tercero fue diferente. Era coraje, un coraje frío y calculado, de los que no explotan, sino que arden lentamente, convirtiendo todo en ceniza. El doctor Eduardo estaba junto a mi cama cuando abrí los ojos completamente. Sonrió, pero era una sonrisa cargada de algo que no podía descifrar todavía. Compasión, complicidad. No sé, solo sé que en ese momento parecía ser la única persona en el mundo a la que realmente le importaba si yo vivía o moría. «Bienvenido de vuelta, luchador», me dijo, ajustando el suero en mi brazo. «La cirugía fue un éxito. Usted es mi enomodenchotsem fuerte, don Víctor, más fuerte de lo que se imagina». Traté de hablar, pero mi garganta estaba demasiado seca. Me dio agua sorbo a sorbo con una paciencia que me recordó tiempos que prefería olvidar. Tiempos cuando yo cuidaba gente, tiempos cuando yo era alguien. «Mi hijo», logré susurrar, aún sabiendo la respuesta. «No vino», contestó el doctor directamente, sin rodeos. «Pero usted no lo necesita ahorita. Se necesita a sí mismo». Cerré los ojos. Las lágrimas vinieron, pero esta vez no eran de tristeza. Eran de reconocimiento, como si mi cuerpo estuviera llorando por una versión de mí mismo que había enterrado hace años. ¿Saben algo que nadie les dice sobre envejecer en México? No es el cuerpo el que envejece primero. Es la forma en que otros te empiezan a ver. Dejas de ser una persona completa y te conviertes solo en una función. Papá, abuelo, viejito. Como si todo lo que fuiste antes ya no importara. Pero yo no siempre fui solo el papá de Rodrigo. Hubo un tiempo cuando mi nombre tenía peso. Don Víctor Hernández. Cuando pronunciaba ese nombre, las puertas se abrían, los contratos se firmaban, los empleados asentían con respeto, no por miedo, sino por admiración genuina. Tenía 28 años cuando abrí mi primera farmacia. Era 1985. Guadalajara todavía se estaba formando, creciendo, y yo crecí con ella. Mi esposa Marta era contadora, una mujer buena con palabra firme y manos honestas. Ella se encargaba de los números. Yo me encargaba de todo lo demás. Comprábamos medicamentos directamente de los distribuidores, negociábamos precios,
servíamos a la comunidad con cuidado. La farmacia estaba en un lugar estratégico, en Zapopan. En 6 meses ya teníamos filas hasta la calle. 3 años después, abrí la segunda, luego la tercera. Farmacia Hernández se convirtió en una referencia. La gente no iba ahí solo a comprar medicina. Iban porque confiaban en nosotros, porque sabían que yo veía a los ojos de cada cliente y realmente quería ayudar. Me levantaba a las 5:00 de la mañana, visitaba las 3 sucursales todos los días, revisaba inventario, hablaba con los farmacéuticos, saludaba a los clientes por su nombre. Usaba trajes bien cortados, mantenía mis zapatos lustrados. Era respetado. Era alguien. Y entonces nació Rodrigo. Mi mundo cambió. Por supuesto que cambió. Él era todo. Ese bebé de ojos grandes y sonrisa fácil se convirtió en el centro de mi existencia. Marta y yo nos turnábamos, pero nunca quise ser un padre ausente. Así que me ajusté. Seguí trabajando, pero menos horas. Delegué más. Confié en gerentes y funcionó. Las farmacias prosperaron. Rodrigo creció sano y yo me sentía completo. Cuando Marta murió hace 15 años de un infarto repentino a los 62, pensé que mi mundo se había acabado. Lloré por semanas, meses. La casa se sentía vacía, demasiado silenciosa. Y Rodrigo estaba ahí. Tenía 28 años, recién salido de la Universidad de Negocios, tratando de encontrar su lugar en el mundo. Fue entonces cuando tomé la decisión que cambiaría todo. En una tarde de domingo, sentado en el portal de nuestra casa, llamando a mi hijo para platicar, él estaba emocionado, hablando de una oportunidad de trabajo. Lo interrumpí. «Rodrigo, te quiero hacer una propuesta». Se detuvo, me miró con esos ojos que todavía tenían un brillo infantil. «Las farmacias son tuyas ahora», le dije. «Voy a transferir todo a tu nombre, la gerencia, el control, todo. Vas a hacerte cargo del imperio que tu madre y yo construimos». Estaba en shock, trató de rechazar, dijo que era muy pronto, que yo todavía estaba joven. Pero insistí, le expliqué mi filosofía. La familia es todo. El dinero es solo papel. Lo que importa es tener a alguien que continúe nuestro legado. Alguien de sangre. «¿Pero qué va a pasar contigo, papá?», me preguntó. «Voy a seguir ayudando», le contesté, tocándole la cara con cariño. «Pero quiero tener tiempo para vivir, para viajar, para ser abuelo algún día. Y sé que vas a cuidar todo con el mismo amor que tu madre y yo lo hicimos». Me abrazó fuerte ese día. Me prometió que estaría a la altura de la confianza. Me prometió que nunca me faltaría nada. 3 meses después, todos los documentos estaban firmados. Rodrigo Hernández era el nuevo gerente legal de la red de farmacias Hernández. Me mudé a un departamento más pequeño en el centro, sencillo pero cómodo. Pensé que le estaba dando espacio a mi hijo para crecer. Lo que no sabía era que estaba firmando mi propia invisibilidad. Porque en los años siguientes, mientras Rodrigo se casaba, tenía hijos, construía su vida, yo me desvaneció. No físicamente, sino simbólicamente. Dejé de ser don Víctor Hernández, el empresario, y me convertí solo en papá, el que llama mucho, el que llega sin avisar, el que molesta. Acostado en esa cama de hospital con la cabeza vendada y el corazón hecho pedazos, entendí algo. No le había dado mi imperio a mi hijo por generosidad. Había entregado mi identidad, y peor aún, él la había aceptado y la había desperdiciado. Pero el doctor Eduardo tenía razón. Mi hijo no sabía quién era yo realmente, y estaba a punto de recordárselo. «Dime cuándo sientes que algo está mal, pero no puedes precisar exactamente qué». Así empezó todo. Cosas pequeñas, detalles casi imperceptibles, que solos parecían tonterías, pero juntos formaban un mosaico de rechazo
que me negué a ver. Sofía entró a la vida de Rodrigo como un huracán disfrazado de brisa suave. Se conocieron en una fiesta corporativa hace 14 años. Ella trabajaba en mercadotecnia. Cabello perfectamente liso, uñas impecables, sonrisa calculada, bonita, sin duda. Pero había algo en sus ojos que me molestó desde el primer día. Una frialdad como si estuviera constantemente evaluando, midiendo, calculando el valor de cada persona a su alrededor. Cuando Rodrigo la trajo a conocerme, yo estaba preparando una comida especial. Hice carne asada en la parrilla, ensalada fresca, las cosas que a mi hijo le gustaban. Puse la mesa con cuidado, puse flores amarillas en el centro. Sofía entró a mi departamento viendo todo con una sonrisa demasiado educada. «¡Qué lugar tan acogedor!», dijo, y aún sin entender tonos sutiles, sentí el veneno escondido en esa palabra. En su vocabulario, acogedor significaba pequeño, simple, inferior. Durante la comida apenas tocó la comida. Dijo que estaba a dieta. Se la pasó checando su teléfono mientras yo trataba de hacer conversación. «Papá, Sofía es increíble», dijo Rodrigo, tomándola de la mano sobre la mesa. «Me hace querer ser alguien mejor». Forcé una sonrisa. Quería creer que mi impresión estaba mal, que solo era un padre celoso, pero mi instinto gritaba, y yo, como un tonto, elegí ignorarlo. La boda fue un año después, una ceremonia grande en un hotel elegante del centro de Guadalajara. Más de 200 invitados, decoración exagerada con orquídeas blancas y doradas. Sofía usó 3 vestidos diferentes durante la noche. Sí, 3. Rodrigo estaba radiante, pero también tenso. Noté que consultaba a la novia antes de cualquier decisión, hasta las más tontas. Yo estaba sentado en la mesa de honor al lado de la familia de ella. La mamá de Sofía, doña Carmen, era una mujer imponente, cabello rubio platinado, joyería llamativa, voz fuerte. Comandaba todo a su alrededor, como una reina destronada tratando de mantener su reino. Y Sofía era su copia fiel, solo 20 años más joven y 3 veces más calculadora. Durante la fiesta, doña Carmen apenas me habló. Cuando lo hizo, fue para preguntar. «Entonces, don Víctor, escuché que tenía farmacias, pero ahora vive en un departamentito. ¿Es así?» La forma en que dijo «departamentito», con ese diminutivo cargado de desprecio, me cortó, pero mantuve mi compostura. «Le pasé las farmacias a Rodrigo», contesté levantando la cabeza. «Preferí simplificar mi vida». «¡Ay, qué generoso!», dijo tomando un sorbo de champán. «Espero que sepa apreciarlo, porque hoy en día los hijos...». Dejó la frase en el aire, pero el mensaje era claro. Yo era un tonto por entregar mis bienes, y tal vez tenía razón. Después de la boda, los cambios fueron rápidos. Rodrigo empezó a cancelar nuestras comidas dominicales, esa tradición sagrada que manteníamos desde que era niño. Siempre había una excusa. Sofía estaba cansada. Tenían un compromiso en casa de doña Carmen. Necesitaban viajar. Siempre algo. Cuando nació Mateo, mi primer nieto, pensé que las cosas mejorarían. Corrí al hospital tan pronto como recibí la llamada. Llevé un regalo hermoso, un móvil hecho a mano con estrellas doradas que elegí yo mismo en una boutique de bebés. Sofía me agradeció, pero ni siquiera abrió el paquete enfrente de mí. Lo puso a un lado. Días después, visitándolos en casa, vi el móvil aventado encima de una cómoda, todavía envuelto. En la pared del cuarto de Mateo había otro móvil, uno importado, muy caro, un regalo de doña Carmen. «Suegro, el que usted dio no pegaba con la decoración», me dijo Sofía sin ni siquiera levantar la vista de su teléfono, pero fue un gesto lindo. «¿Lindo?»,
como si fuera un tío lejano tratando de quedar bien. Y Rodrigo estaba a su lado, callado. Solo movió la cabeza y murmuró: «Papá, no se lo tome personal. Es solo cuestión de estilo». Ese fue el momento en que entendí. Mi hijo estaba siendo moldeado. Cada palabra de Sofía era un martillazo, transformándolo en alguien que ya no reconocía. El niño que me abrazaba fuerte, que me pedía mi opinión sobre todo, que me llamaba todos los días. Ese niño se estaba muriendo. Y en su lugar emergía un hombre controlado, condicionado a priorizar todo y a todos, excepto a su propio padre. Emilia nació 2 años después. Otra niña hermosa. Quería estar presente en el parto, pero Sofía dejó claro que solo ella y doña Carmen en el cuarto. Rodrigo ni siquiera discutió. Empecé a notar un patrón. Solo me llamaban cuando necesitaban algo. Cuando Sofía quería salir y necesitaba niñera, cuando tenían un viaje sorpresa y alguien necesitaba quedarse con los niños, cuando querían ir a un restaurante caro y el abuelo se podía quedar con los pequeños, ¿verdad? Y yo, el pendejo, aceptaba todo porque eran mis nietos, porque él era mi hijo, porque la familia era todo. Hasta el día que escuché la conversación. Estaba en su casa cuidando a Mateo y Emilia. Los niños estaban durmiendo. Sofía estaba en el cuarto en el teléfono, la puerta entreabierta. Y no sabía que yo estaba en el pasillo. «Tranquila, mamá», estaba diciendo con esa voz dulce que usaba para manipular. «Don Víctor ya no tiene nada. Vendimos una de las farmacias el año pasado y él ni siquiera sabía el valor real. Solo es un viejito necesitado, rogando por atención. Mientras menos le demos, menos va a pedir. Rodrigo hace todo lo que le pido. Él sabe que nuestra vida es con nuestra familia. Su papá ya es el pasado. Pasado, yo era el pasado». Salí de esa casa en silencio antes de que se diera cuenta. Dejé una nota diciendo que me sentía enfermo. Lloré todo el camino a mi departamento. Y esa noche, acostado en mi cama vacía, tomé una decisión. No iba a rogar por migajas de cariño nunca más. Pero tampoco iba a desaparecer simplemente. Iba a observar, tomar notas, entender, porque algo me decía que detrás de esa máscara de familia perfecta había secretos. Y yo iba a descubrir cada uno de ellos. La invitación nunca llegó. Y eso debería haberme dolido menos de lo que dolió. Era el cumpleaños 60 de doña Carmen. La fiesta del siglo, según lo que escuché que comentaba Sofía en una llamada que hice para hablar con mi nieto. Local de lujo, banda en vivo, decoración temática, 150 invitados confirmados. Yo no estaba en la lista. «Suegro, el espacio está muy limitado, ¿sabe?», me explicó Sofía cuando, en un arrebato de valor, pregunté si habría fiesta. «Solo familia cercana y amigos íntimos de mi mamá. Nada personal». 150 personas, pero yo no era lo suficientemente cercano. Rodrigo ni siquiera mencionó el tema, ni para disculparse, ni para inventar una mentira mejor. Simplemente silencio, como si ni siquiera mereciera la consideración de una explicación decente. Lo que más dolió fue el regalo. Una semana antes de la fiesta, Rodrigo pasó por mi departamento a recoger unos documentos viejos de la farmacia. Siempre había documentos que firmar, papeles que ya no entendía, pero él decía que era procedimiento estándar. Mientras buscaba en un cajón, comentó de pasada: «Papá, le voy a regalar un crucero a doña Carmen. 10 días en el Caribe, paquete completo. Sofía dice que siempre soñó con conocer las islas». Mi corazón se apretó. «¿Un crucero?», repetí, tratando de mantener mi voz estable. «Son 300.000 pesos, pero vale la pena. Doña Carmen hace mucho por nosotros, ¿sabe?
Cuida a los niños, ayuda a Sofía con todo. Es justo regresarle. $15.000. Me quedé callado procesando eso, porque 3 meses antes, en mi cumpleaños 68, Rodrigo había aparecido aquí con un pastel de tienda de conveniencia, de esos secos de 150 pesos con betún artificial, y se quedó exactamente 17 minutos. Lo cronometré. 17 minutos. Sofía ni siquiera vino. Dijo que tenía migraña. Los niños ni sabían que era mi cumpleaños. Mateo preguntó si había refresco en el refrigerador. Emilia lloró porque se quería ir. Y Rodrigo, mi hijo, cantó las mañanitas apurado. Me dio un abrazo rápido, dijo: «Ya sabe cómo es, papá, las prisas». Y se fue. 17 minutos, 300 pesos, mientras doña Carmen recibiría $15.000 y 10 días de lujo. Eso es muy generoso, logré decir, fallándome la voz. Sofía lo eligió, contestó, ni siquiera notando el dolor en mi tono. Es buenísima para estas cosas, muy considerada. Considerada, claro. La fiesta pasó un sábado. Lo supe porque Sofía subió todo a redes sociales. Cada momento, cada detalle, cada maldito segundo de esa celebración. Me quedé en casa, acostado en el sofá, deslizándome por mi teléfono como alguien hurgando una herida abierta. Vi las fotos. Doña Carmen en un vestido de fiesta bordado, sonrisa radiante, tiara brillante en su cabeza como si fuera realeza. Rodrigo a su lado, abrazándola, riéndose. Sofía despampanante en un vestido turquesa. Mateo y Emilia vestidos de príncipe y princesa, cargando una banda que decía «Abuela perfecta». Abuela perfecta. Yo también era abuelo, pero aparentemente no en la categoría perfecta. Estaba en la categoría conveniente. En las historias, Sofía filmó el momento que dieron el regalo. Doña Carmen lloró cuando abrieron el sobre con los vouchers del crucero. Abrazó a Rodrigo, le dijo que era el hijo que siempre quiso tener. Y él, mi hijo, sonrió como perro recibiendo cariño de su dueño. El pie de foto decía: «La familia es todo. Eterna gratitud por tener gente tan especial en mi vida. La familia es todo». Las mismas palabras que le dije a Rodrigo cuando le pasé las farmacias. Apagué el teléfono y me quedé viendo el techo de mi departamento. Un techo blanco, sencillo. 3 horas después, mi teléfono vibró. Un mensaje de Rodrigo. «Papá, necesito un tiempo. Sofía piensa que usted está emocionalmente muy dependiente de mí. No se lo tome personal, pero es mejor que nos demos un espacio por ahora. Saludos». Leí ese mensaje 3 veces. Dependiente. Yo que construí un imperio solo. Yo que crié un hijo mientras manejaba 3 farmacias. Yo que sobreviví la muerte de mi esposa sin desmoronarme. Yo era el dependiente. No contesté. ¿Qué podía decir? ¿Rogar por atención? ¿Gritar que era injusto? ¿Llorar diciendo que me sentía desechado? Nada de eso ayudaría, porque la verdad es que para ellos ya no importaba. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto pensando en cada decisión que tomé, cada sacrificio. Y fue en ese insomnio amargo que llegó la claridad. No necesitaba rogar, no necesitaba humillarme, no necesitaba aceptar migajas, solo necesitaba recordar quién era. Pero antes de que pudiera hacer algo, antes de que pudiera idear un plan, el destino decidió acelerar las cosas. Fueron 3 días después de ese mensaje que salí a comprar medicina para la presión en la farmacia del barrio. La ironía. Yo, que era dueño de una cadena de farmacias, necesitando comprar medicina como cualquier cliente anónimo. Crucé la avenida Chapultepec. La luz estaba en verde para peatones. Y entonces el carro, el impacto, la oscuridad y la llamada que cambiaría todo. Porque cuando desperté en ese hospital, después de escuchar a mi hijo decir que mi muerte podía esperar hasta después del cumpleaños de su suegra, algo dentro de mí no solo se rompió,
Algo renació. Y esa cosa estaba furiosa. 5 días. Pasé 5 días en ese hospital. 5 días viendo el techo blanco, escuchando el pitido de monitores, sintiendo el dolor pulsante en mi cabeza vendada. 5 días esperando que la puerta se abriera y mi hijo entrara disculpándose, diciendo que había sido un malentendido, que estaba desesperado por verme. La puerta se abrió varias veces. Enfermeras, doctores, la señora de la limpieza, el doctor Eduardo, siempre con esa mirada que mezclaba preocupación médica y un entendimiento más profundo. Pero Rodrigo, nada. Ni una llamada, ni un mensaje, ni flores marchitas de gasolinera. Silencio absoluto. El segundo día, el doctor Eduardo trajo una silla, se sentó junto a mi cama y solo me observó. Estaba despierto, pero fingiendo dormir. No quería conversación, no quería lástima, solo quería desaparecer. «Don Víctor», me dijo suavemente, «sé que está despierto y sé que está sufriendo, pero necesita saber algo. La cuenta del hospital está pagada». Abrí los ojos inmediatamente. ¿Pagada? ¿Cómo? Me salió la voz quebrada. Alguien cubrió todos los gastos, $500,000, medicamentos, todo. Hizo una pausa. Y no fue su hijo. Mi corazón se aceleró. ¿Quién fue? No puedo revelar eso. La persona pidió anonimato. Sonrió ligeramente. Pero puedo decir que hay gente que se preocupa por usted, don Víctor. Gente que ve su valor aun cuando usted piensa que no le queda ninguno. Las lágrimas me corrieron por la cara, no de tristeza, sino de confusión, de alivio extraño. Más del triple del crucero que Rodrigo le dio a doña Carmen. Y alguien pagó eso por mí, mientras mi propio hijo no movió un dedo. El cuarto día, una enfermera entró con una pequeña maceta de violetas moradas, flores sencillas, con una tarjeta. La tormenta pasa, la raíz permanece, que se mejore pronto. Sin firma. Agarré esa tarjeta como salvavidas. Leí y releí las palabras. La raíz permanece. Todavía tenía raíces. Fue el 5.º día que él apareció. Estaba sentado en la cama, finalmente capaz de comer por mi cuenta una sopa de verduras aguada, cuando escuché voces en el pasillo. Una de ellas la reconocí inmediatamente. Se me revolvió el estómago. Rodrigo entró usando una camisa azul claro, bien planchada, jeans oscuros, zapatos limpios. Se veía como alguien que venía de una comida de negocios, no de visitar a un padre herido. Y detrás de él, cargando una bolsa de piel beige cara, venía Sofía. Embarazada, tenía una panza notable. Usaba un vestido estampado, tacones, cabello suelto, y esa sonrisa, esa maldita sonrisa educada que no llegaba a sus ojos. «Papá», se acercó Rodrigo, pero sin prisa, sin desesperación. «¿Cómo está?» Lo vi, al hijo que cargué, al hombre que juré proteger con mi vida, y no sentí nada, absolutamente nada. «Vivo», contesté voz seca. «Eso fue un susto, ¿eh?» Acercó una silla, pero no se sentó. Se quedó ahí incómodo. Apenas me enteré del accidente el domingo. Sofía vio una notificación rara en su teléfono. Mentira. Él sabía desde el día del accidente. El doctor Eduardo había llamado. Yo había escuchado todo. Sofía se acercó, tocándose la panza ligeramente. «Suegro, qué situación, ¿verdad? Qué bueno que está bien». Miró alrededor, evaluando el cuarto. «El hospital público está tan básico, pero al menos lo atendieron rápido. Básico, como si yo no mereciera algo mejor». «El doctor me llamó», siguió Rodrigo, pasándose la mano por el cabello en un gesto nervioso que conocía desde que era niño. «Pero papá, ya sabe cómo estaba. Era el cumpleaños de doña Carmen. No podía irme a la mitad de la fiesta. Hubiera sido una falta de respeto enorme». Dijo esto viéndome a los ojos. Falta de respeto irse de la fiesta, pero dejarme muriendo en un hospital no lo era.
Entiendo, dije, y mi voz estaba tan calmada que hasta a mí me sorprendió. Sabía que entendería, sonrió aliviado. Sofía dijo que usted siempre fue comprensivo. Sofía asintió. Y suegro, tenemos noticias. Señaló su panza. Estoy embarazada otra vez. Otro niño. Le vamos a poner Lorenzo. Felicidades, contesté. Nada más. Silencio se puso raro. Rodrigo cambió el peso de pie. Sofía checó su teléfono. Bueno, papá, solo pasamos a ver cómo estaba. Tenemos que irnos. Miró a su esposa, que ya caminaba hacia la puerta. Sofía tiene cita prenatal en media hora. Claro, dije. Váyanse. Vaciló por un segundo. Vi algo en su cara. Culpa, remordimiento o solo incomodidad. Regresamos otro día, murmuró. No regresó. Después de que se fueron, me quedé ahí solo otra vez. Pero algo había cambiado. Ya no era tristeza lo que sentía. Era claridad. Claridad fría y cortante. Agarré mi teléfono, marqué un número que no había marcado en años. Licenciado Fernando Delgado. Habla don Víctor Hernández. Necesito programar una junta urgente. Es sobre las farmacias y sobre mi hijo. Colgué, respiré profundo. El doctor Eduardo entró justo después, trayendo los papeles de alta. ¿Listo para irse a casa?, preguntó. Listo para empezar de nuevo, contesté. Él entendió. No sé cómo, pero entendió. Y cuando salí de ese hospital, vendado, adolorido, pero parado, sabía exactamente qué necesitaba hacer. No iba a llorar más. No iba a rogar más. Iba a investigar, descubrir, actuar. Porque si mi hijo pensaba que yo era solo un viejito inofensivo, estaba a punto de llevarse la sorpresa más grande de su vida. Lo primero que hice cuando llegué a casa fue bañarme, un baño largo y caliente, para lavarme no solo el olor del hospital, sino la ingenuidad que había cargado por años. Me senté en la mesa de la cocina, la misma donde tomaba café solo cada mañana, y abrí mi laptop. Empecé a buscar licenciado Fernando Delgado, abogado fiscal que trabajó con Marta años atrás. Un hombre serio, discreto, competente. Si alguien podía ayudarme a entender qué estaba pasando con las farmacias, era él. Volví a llamar al día siguiente. Programé para el martes siguiente. Ni siquiera preguntó, solo dijo: «Lo espero, don Víctor. Traiga todos los documentos que tenga». Durante los días antes de la junta, busqué en cada cajón de mi departamento. Encontré contratos viejos, estados de cuenta guardados, papeles que había firmado sin leer bien porque confiaba en Rodrigo. ¡Qué idiota fui! En una carpeta empolvada encontré la escritura original de transferencia de las farmacias. Leí cada línea y ahí, escondido en términos legales, encontré la primera pepita de oro. La transferencia que había hecho no era total. Marta, mi difunta esposa, había sido más lista de lo que imaginaba. Creó una empresa tenedora, Participaciones Hernández S.A., de CB, y dividió la propiedad en acciones. Cuando firmé los papeles para Rodrigo, solo transferí la gerencia y 49% de las acciones operativas. El control mayoritario del 51% seguía conmigo en la tenedora. Me había olvidado completamente de eso. Mi corazón latía más rápido. Todavía era el dueño. Todavía tenía poder. Pero ¿por qué Rodrigo nunca mencionó esto? ¿Por qué actuaba como el dueño absoluto? La respuesta llegó el martes en la oficina del licenciado Fernando. Su oficina estaba en un edificio comercial en zona centro, piso 25, cuarto amplio con vista a la ciudad, muebles de caoba, olor a café fresco. Me recibió con un abrazo cuidadoso. «Don Víctor, lamento mucho lo que pasó», me dijo. Puse los documentos en la mesa. Se puso sus lentes para leer. Empezó a examinar todo con atención meticulosa. Mientras leía, su cara cambió. Sus cejas se fruncieron.
Su boca se volvió una línea delgada. Después de 40 minutos en silencio, se quitó los lentes y me miró con una expresión que mezclaba enojo y lástima. Don Víctor, necesito autorización para hacer una auditoría completa de las farmacias, porque por lo que veo aquí hay algo muy mal. ¿Qué? Me tembló la voz. Don Víctor, estos estados de cuenta que trajo son de hace 4 años. Necesito los actuales, pero basándome en lo que tengo aquí, comparando con registros públicos que puedo acceder. Hizo una pausa. Hay movimientos financieros irregulares, transferencias sospechosas, y don Víctor, una de las farmacias fue vendida. El piso desapareció debajo de mis pies. ¿Vendida? Repetí. La sucursal del sur fue vendida hace 2 años. Valor registrado, 8 millones de pesos. Me miró serio. ¿Usted autorizó esta venta? Jamás, grité. Nadie me dijo nada de una venta. Entonces tenemos un problema serio, porque la venta se hizo. El dinero entró a una cuenta registrada a nombre de Rodrigo Hernández, y luego fue dividido en transferencias a diferentes destinos. Volteó la computadora hacia mí, mostrando una hoja de cálculo. Mis ojos escanearon los números. 2 millones a la cuenta conjunta de Rodrigo y Sofía. 3 millones a la inmobiliaria en Mazatlán, compra de propiedad en Mazatlán, Sinaloa. 2.4 millones de pesos a una agencia, carro importado. 1.6 millones de pesos en inversiones registradas a nombre de Carmen Vega. Carmen, la suegra. Invirtió el dinero de mi farmacia a nombre de la madre de su esposa. Hay más, siguió el licenciado Fernando. En los últimos 4 años ha habido desviación sistemática de ganancias. Las farmacias generan en promedio 2.4 millones de pesos mensuales de ganancia neta. De este valor, aproximadamente 40% fue desviado a cuentas personales antes de ser oficialmente contabilizado. Hizo la cuenta rápidamente. Estamos hablando de aproximadamente 17.8 millones de pesos desviados en 4 años, más la venta no autorizada. En total, respiró profundo. Su hijo desvió cerca de 20 millones de pesos en total. 20 millones de pesos. Mi hijo me robó 20 millones de pesos. Sentí náusea. ¿Cómo? ¿Cómo logró hacer esto sin que yo supiera? Porque usted confiaba y porque legalmente él tenía poder notarial para administración. Solo que usó ese poder criminalmente. Don Víctor, esto no es un error de manejo. Esto es desfalco. Es un delito. ¿Qué hago?, susurré. Primero, juntamos toda la evidencia. Voy a contratar una auditoría independiente. Segundo, bloqueamos legalmente cualquier movimiento nuevo de él en las empresas. Tercero, vaciló. Usted necesita decidir qué tan lejos quiere llegar, porque si seguimos con esto, va a terminar en demanda penal contra su propio hijo. Cerré los ojos. La imagen de Rodrigo de niño pasó por mi cabeza. Pero ese niño ya no existía. Quiero toda la evidencia, contesté, abriendo los ojos. Y quiero mis derechos de vuelta. Todos. El licenciado Fernando asintió. Entonces empecemos. Pero don Víctor, prepárese. Cuando se entere, ¿sabe? Va a reaccionar. Y probablemente no va a ser bonito. Que reaccione, dije, sintiendo algo crecer dentro de mí. Tuvo la oportunidad de tratarme con respeto. Tuvo la oportunidad de ser honesto. Ahora es mi turno. 2 semanas después tenía un plan. No era un plan de venganza explícita. No, mi plan era silencioso. La auditoría estaba en marcha. El licenciado Fernando contrató una firma especializada. Mientras tanto, necesitaba actuar como si nada hubiera cambiado. Y fue entonces cuando tuve una idea. Si Rodrigo y Sofía me trataban como tonto, ¿por qué no usar eso a mi favor? Llamé al doctor Eduardo. Eduardo, necesito un favor extraño. ¿Extraño cómo?, preguntó. Necesito que me ayudes a fingir que estoy peor de lo que estoy. Se rió.
¿Don Víctor está planeando algo? Estoy planeando justicia. 2 días después el doctor Eduardo emitió un reporte médico detallado, diciendo que tenía deterioro cognitivo leve, signos de confusión postraumática. Nada de eso era verdad, pero en papel me veía frágil, vulnerable, perfecto para ser manipulado. Dejé este reporte accidentalmente en la mesa de la sala, cuando Rodrigo pasó a recoger más documentos. Vio el reporte, lo agarró, lo leyó, y vi sus ojos brillar. «Papá, ¿está bien?», preguntó fingiendo preocupación. «Ay, hijo, he estado tan confundido últimamente», contesté, forzando mi voz a temblar. «Se me olvidan las cosas, me siento perdido». Mentalmente me reí. Se lo creyó. Por supuesto que se lo creyó. Esa noche Sofía llamó. «Suegro, Rodrigo me contó del reporte médico. Qué difícil. Tal vez es hora de pensar en un asilo o en organizar las cosas. Un testamento». «¿Un testamento?», repetí. «Sí, he estado pensando en eso, especialmente desde que descubrí que tengo unos ahorros guardados. Cosas que Marta dejó que ni recordaba». Silencio del otro lado. Un silencio interesado. ¿Ahorros? Sí, una caja de seguridad. Y parece que mi tía Berenice, que murió hace años, dejó una propiedad a mi nombre. Dicen que vale 6 millones de pesos. Otra mentira. La tía Berenice murió sin un peso, pero Sofía no sabía eso. «Órale, suegro, ¿necesita ayuda resolviendo estas cosas? Rodrigo entiende de burocracia». «Eso estaría padrísimo», contesté. «Estoy tan perdido». 3 días después, Rodrigo apareció con flores. «¿Flores? Papá, vine a visitarlo». Me abrazó con cuidado exagerado. «Sofía me dijo que está un poco confundido». «Sí me olvido las cosas, hijo, pero quiero dejar todo bien para ustedes». Sus ojos brillaron otra vez. La avaricia es fácil de identificar. «Papá, Sofía mencionó que tiene unos ahorros». «Ah, sí. Quiero que me ayudes a resolverlo. ¿Puedes checar en el banco?» «Por supuesto». Ya estaba sacando su teléfono. Esa semana instalé una aplicación en mi teléfono que grababa llamadas automáticamente. Empecé a documentar todo. Grabé a Sofía en el teléfono con doña Carmen. «Mamá, aguántese. El viejo está perdiendo la cabeza. Cuando estire la pata, todo es nuestro. Rodrigo ya está consiguiendo poder notarial completo». Grabé a Rodrigo hablando con un contador. «Necesito transferir algunos bienes a mi nombre antes de que se complique. Mi papá tiene demencia temprana. Es ahora o nunca». Grabé, archivé, mandé copias al licenciado Fernando. Cada palabra era otro clavo en el ataúd de sus mentiras. Y entonces llegó la cereza del pastel. Rodrigo me llamó emocionado. «Papá, cenemos en mi casa. Sofía quiere hablar del futuro, hacer planeación familiar». «¿Planeación familiar? ¡Qué tierno!». «Claro, hijo, pero hagámoslo aquí en mi departamento. Voy a cocinar esas enchiladas que te gustan. Y necesitamos hablar de cosas importantes, testamentos, herencias». Aceptó inmediatamente. Programé para el sábado siguiente. Pasé la semana preparando no la comida, eso sería fácil, sino preparando la presentación, la evidencia, la verdad desnuda que les iba a aventar en sus caras. Compré un proyector pequeño, organicé la evidencia, estados de cuenta, pantallazos de conversaciones, grabaciones transcritas, todo cronológico. El viernes en la noche ensayé. Mi voz estaba firme. El sábado cociné las enchiladas, puse la mesa con cuidado, flores en el centro. Llegaron a las 7:00 p.m. Rodrigo en camisa, Sofía con un vestido chic de maternidad, ambos sonriendo, ambos hambrientos de herencia. Cenamos, platicamos de trivialidades. «Papá, todavía cocina muy bien», dijo Rodrigo. «Aprendí de tu madre», contesté.
Sofía miró su reloj. Suegro, de lo que quería platicar. Ah, sí. Me levanté, agarré el control del proyector. Del futuro, de la honestidad, de la familia. Prendí el aparato. La luz del proyector iluminó la pared blanca. «Papá, ¿qué es esto?», preguntó Rodrigo. «Es la verdad, hijo», contesté. «Esa cosa que ustedes dos se les olvidó que existe». Cliqué el control. La primera diapositiva apareció. Una foto, la casa de playa en Mazatlán. Lujosa. Valor estimado, 5 millones de pesos. «Hermosa, ¿no?», comenté. «Comprada hace 2 años. Contado, 5 millones». Sofía empezó a moverse inquieta. Rodrigo tragó saliva. «Papá, le iba a contar de la casa». «¿Iban?», interrumpí, cliqueando a la siguiente diapositiva. «¿Cuándo? ¿Cuándo me muriera?». La segunda diapositiva mostró un estado de cuenta. Transferencia de 8 millones de pesos de la venta de la Farmacia Sur a la cuenta personal de Rodrigo. «Este dinero vino de la venta de la farmacia», expliqué. «La farmacia que construí desde cero». «Papá, déjame explicar». Rodrigo se levantó. «Siéntese». Mi voz cortó el aire como navaja. Se sentó. Cliqueé otra vez. Ahora una hoja de cálculo. Desviaciones mensuales. 12 millones de pesos desviados en 4 años. Sofía habló, voz chillona. «Suegro, esos son gastos operativos. No me insulte fingiendo que soy estúpido». Cliqueé otra vez. Imagen de una camioneta BMW importada. 2.4 millones de pesos comprada a nombre de Sofía. Regalito de cumpleaños, ¿no? Su esposo es muy generoso con el dinero que le roba a su padre. La palabra roba resonó. Rodrigo golpeó la mesa con la mano. «No fue robo. Yo administraba las farmacias. Tengo derecho». «¿Derecho?», grité. «¿Derecho a vender bienes sin autorización? ¿A desfalcar? ¿A mentir?». Cliqueé con fuerza. La siguiente diapositiva los dejó helados. Un print de una conversación de WhatsApp entre Sofía y doña Carmen. «Mamá, el viejo está mal de la cabeza. Es cuestión de tiempo. El dinero va a ser nuestro». Silencio. Silencio ensordecedor. Sofía se puso pálida. «¿Sigo?», pregunté. «Porque tengo más». Otro print. Rodrigo y el contador planeando declararme incapacitado. Rodrigo se levantó tropezando. «Papá, eso está fuera de contexto». «¿Fuera de contexto? ¿Que estabas planeando declararme loco para robar lo que quedaba?». Las lágrimas me corrían por la cara, pero ahora de pura rabia. «Tú», le señalé, «el niño que crié, me estás robando». «Mamá hubiera querido que tuviéramos mejor vida», gritó de vuelta. «Doña Carmen nos ayuda con tanto». «¿Y yo?», rugí. «¿Yo no merecía nada? ¿Ni siquiera honestidad? ¿Ni siquiera una visita en el hospital?». Sofía se levantó. «Rodrigo, vámonos. Está delirando». «¿Delirando?». Cliqué otra vez. Documento oficial. Auditoría completa. «¿Esto es delirio? Me robaron 20 millones de pesos». Aventé una carpeta en la mesa. «¿Y saben qué más?». Mi voz se puso peligrosamente baja. «Ustedes pensaron que les transferí todo, Rodrigo, pero no lo hice. Tu madre fue más lista». Rodrigo se congeló. Ella creó una tenedora, y yo me quedé con el 51% de las acciones. Rodrigo cayó de vuelta en la silla. «Todavía soy el dueño. Tú solo eras el gerente. Un gerente que roba». Sonreí sin humor. Este tipo de gerentes se corren. «No puedes», empezó Sofía. «¿No puedo?». Aventé otro documento. Notificación judicial. Rodrigo Hernández es removido de la gerencia. Cuentas bloqueadas. Rodrigo se desplomó en la silla. «Papá, por favor». «¿Por favor?», repetí amargamente. «Dijiste, por favor, cuando el doctor te rogó que vinieras al hospital, cuando me estaba muriendo y tú preferiste la fiesta». «Piensa en sus nietos», trató Sofía. «Estoy pensando en ellos», dije. «Los estoy salvando de convertirse como ustedes». Les di el ultimátum. Regresen cada centavo en 60 días o van a responder penalmente.
Se fueron en silencio. Pasaron 3 días. Entonces una sorpresa. Rodrigo presentó una demanda de interdicción, alegando que yo estaba mentalmente incapacitado. Trató de doblar la apuesta, pero el licenciado Fernando estaba listo. Presentamos toda la evidencia, los reportes reales del doctor Eduardo, la auditoría, los correos. El juez desechó la petición de Rodrigo en 24 horas. Y entonces jugamos la carta final, la cláusula de reversión en el contrato de la tenedora. En caso de mala administración comprobada o desfalco, las acciones minoritarias revertían al accionista mayoritario. Rodrigo perdió todo, hasta el 49% que pensaba que tenía. Yo recuperé el 100% de las farmacias y la casa en Mazatlán. Como fue comprada con dinero de la empresa, yo, la recuperó. Pero había una cosa más. El licenciado Fernando me mostró una transferencia de 1,6 millones a doña Carmen. Inversión en cafetería gourmet. Rodrigo y doña Carmen abrieron una cafetería juntos con mi dinero. Doña Carmen era la socia mayoritaria. Decidí filtrar la historia a la prensa. Auditoría revela desfalco millonario en cadena tradicional de farmacias tapatías. Hijo acusado de robar a su padre. Sin nombres, pero todos sabían. Los socios de doña Carmen se enteraron que su capital inicial era dinero robado. La corrieron del negocio. La familia perfecta colapsó. Rodrigo me llamó destruido. «Papá, ¿qué hizo? Mi reputación está arruinada». «Bien», contesté. «Ahora sabes cómo se siente. Sofía está pidiendo el divorcio. Dice que soy un fracaso. Tienes razón, pero puedes cambiar». Exigí que regresara todo. Vendió los carros, vació sus ahorros, pagó lo que pudo. Sofía lo dejó llevándose a los niños. Dolió, pero era necesario. Retomé las farmacias. Las ganancias se dispararon. Contraté un CEO real. Y entonces tuve una idea. Llamé al doctor Eduardo. «Quiero abrir un hogar para adultos mayores, abandonados por sus familias». Creamos el centro Don Víctor. Usando las ganancias de las farmacias, construimos un santuario. Dignidad, cuidado, comunidad. Fue un éxito enorme. Rodrigo tocó fondo, viviendo en un estudio pequeño, divorciado, quebrado. Vino a verme al centro. «Papá», dijo viendo el piso. «Lo siento». «No lo digas», contesté. «Demuéstralo». Lo dejé hacer servicio voluntario, trapeando pisos, ayudando en la cocina. Lentamente empezó a entender. Se encariñó con don Oswaldo, un residente con Alzheimer. Vi a mi hijo cambiar. Ya no era el ejecutivo arrogante. Era un ser humano. Luché por derechos de visita para mis nietos. Un día, llevándolos por helados, Mateo preguntó: «Abuelo, ¿por qué dice mi mamá que usted es malo?» Me hinqué. «A veces los adultos pelean, Mateo, pero yo te quiero y estoy enseñando a tu papá a ser bueno otra vez». 1 año después, el hospital organizó un homenaje. El doctor Eduardo habló. «Don Víctor Hernández nos enseñó que la resistencia no tiene edad». Subí al escenario. Vi a Rodrigo al fondo llorando. Hablé al micrófono. Mi hijo no sabía quién era yo, pero hoy creo que está empezando a descubrirlo. Y más importante, me encontré a mí mismo. El aplauso fue ensordecedor. El doctor Eduardo y yo nos hicimos cercanos. Cenas los viernes, compañía. Me preguntó: «Don Víctor, ¿es feliz?» Dije: «Estoy en paz». Terminé escribiendo en mi diario esa noche. Tengo 70 años. Fui traicionado, roto y desechado. Pero elegí reconstruirme. Mi hijo está aprendiendo. Mi negocio está salvando vidas. Y yo soy don Víctor Hernández otra vez. Si están escuchando esto, recuerden, ustedes son más grandes que su dolor. Son más de lo que creen. 3 meses después del homenaje, algo inesperado pasó. Estaba en mi oficina nueva en la farmacia principal, cuando mi asistente me avisó que tenía visita.
Don Víctor, está aquí una señora que dice ser familiar. Entré a la recepción y ahí estaba ella. Una mujer de unos 50 años, bien vestida, con una sonrisa tímida pero genuina. ¿Don Víctor Hernández?, preguntó. Sí, soy yo. Mi nombre es Patricia Moreno. Soy sobrina de Marta, su difunta esposa. Mi corazón saltó. Marta tenía una hermana en Monterrey, que perdimos el contacto después del funeral. Patricia, recordé, la hija de Rosa. Exacto. Sonrió con los ojos llorosos. Don Víctor, he estado buscándolo por años. Cuando leí sobre lo que pasó en las noticias, bueno, Marta me habló mucho de usted antes de morir. Me sentí confundido. ¿Marta te habló de mí? Sí. Mire, necesito contarle algo importante. Mi tía Marta era muy preocupona por el dinero. Nunca confió completamente en dejar todo a una sola persona, ni siquiera a Rodrigo. Se acercó más. Ella abrió una cuenta de inversión secreta hace 15 años. Una cuenta que solo se podía abrir después de su muerte, pero solo si usted estaba en peligro financiero. ¿Qué? Don Víctor, su esposa le dejó un fondo de emergencia que con los intereses ahora suma 15 millones de pesos. Ella predijo que algo así podría pasar. Me senté pesadamente en una silla. Marta, mi inteligente Marta, me había protegido desde la tumba. Patricia sacó unos documentos. El banco me localizó cuando los movimientos extraños en las cuentas de las farmacias activaron una alerta automática. Su esposa fue muy específica. Si alguien trataba de robar su patrimonio, esta cuenta se activaría. Lágrimas corrieron por mis mejillas. ¿Ella sabía? Marta era muy observadora. Me dijo, «El dinero cambia a la gente, Patty. Si algo me pasa, cuida a Víctor. Él va a necesitar esa protección algún día». Esa noche, llamé al doctor Eduardo y le conté todo. ¿Qué va a hacer con todo ese dinero, don Víctor? Expandir el centro, abrir más ubicaciones, ayudar a más familias rotas. ¿Y Rodrigo? Rodrigo está aprendiendo. Pero este dinero no es para él. Es para gente que realmente lo necesita. Al día siguiente, anuncié la expansión del centro don Víctor. 5 nuevas ubicaciones en Jalisco. Programa completo de reunificación familiar. Terapia psicológica gratuita. Los medios cubrieron la noticia. Empresario tapatío invierte fortuna en hogares para adultos mayores tras superar traición familiar. Rodrigo apareció en mi oficina esa tarde. «Papá, vi las noticias. ¿De dónde salió todo ese dinero?» «Tu madre», contesté simplemente. Ella sabía que esto podía pasar. Se sentó callado por un momento. Ella sabía que yo... No sabía qué exactamente, pero sabía que el dinero puede cambiar a las personas. Te cambió a ti. Papá, yo... Rodrigo, quiero que sepas algo. Ese dinero nunca va a ser tuyo. No porque no te ame, sino porque necesitas aprender a ganarte las cosas por ti mismo. Lo entiendo, dijo, y por primera vez en años vi humildad real en sus ojos. Pero, continué, puedes ganarte un lugar en este proyecto. Puedes trabajar conmigo, con salario normal, como empleado. Puedes aprender a ayudar a otras familias. ¿Me daría esa oportunidad? Con una condición. Nada de privilegios, nada de trato especial. Trabajas desde abajo como cualquier empleado. Acepto. Y así empezó la verdadera redención de mi hijo. No con dinero regalado, sino con trabajo honesto. 6 meses después organizamos la primera gran cena familiar en el centro don Víctor. Rodrigo trabajaba ahí como coordinador de actividades. Había recuperado parcialmente las visitas con sus hijos. Mateo y Emilia corrían por el jardín del centro, jugando con los residentes. Ver a mis nietos traer alegría a esos abuelos abandonados me llenó el corazón. «Abuelo», Mateo me jaló la camisa,
¿Por qué estos abuelitos no tienen familia? Algunos sí tienen familia, Mateo, solo que sus familias se olvidaron de visitarlos. Eso está muy triste. Por eso estamos aquí, para ser su familia. Emilia abrazó a doña Esperanza, una residente de 85 años, que no había recibido visitas en 3 años. «Abuela Esperanza, ¿quiere que le dibuje algo?» «Ay, mi niña, me encantaría». Rodrigo se acercó a mí. «Papá, gracias por darme esta oportunidad». «No me des las gracias a mí, dáselas a ellos», señalé a los residentes. «Ellos te están enseñando lo que realmente importa». Esa noche escribí en mi diario: «Marta, amor mío, creo que finalmente entiendo tu plan. No se trataba solo de proteger el dinero, se trataba de proteger a la familia. Rodrigo está encontrando su camino de vuelta». El centro Don Víctor se convirtió en modelo nacional. Otros empresarios empezaron a replicar nuestro sistema. Rodrigo fue promovido a director de operaciones después de 2 años de trabajo ejemplar. Un día recibimos una visita inesperada. Sofía apareció en la recepción con Lorenzo, el niño que nunca conocí. «Don Víctor, ¿podemos hablar?» La recibí en mi oficina. Lorenzo tenía 4 años. Era idéntico a Rodrigo de niño. «Quiero disculparme», dijo Sofía, la voz quebrada. «Todo lo que hice, todo lo que dije, fue horrible». «¿Qué pasó, Sofía?» «Me quedé sola, sin dinero, sin apoyo. Mi mamá... Bueno, doña Carmen me culpa por perder el negocio. Dice que no supe manejar a Rodrigo. ¿Y qué quieres de mí? Nada para mí. Pero Lorenzo merece conocer a su abuelo. Y yo quiero que sepa la verdad, que su abuelo es un hombre bueno que su mamá lastimó». Miré al niño que jugaba callado con un carrito. «Lorenzo», me hinqué a su nivel. «¿Sabes quién soy?» «Mi abuelo», dijo tímidamente. «¿Te gustaría venir a visitarme a veces?» «¿Tiene juguetes?» «Tengo algo mejor. Tengo amigos que necesitan sonrisas». Sofía empezó a llorar. «Don Víctor, sé que no merezco perdón». «Sofía, el perdón no es algo que se gane, es algo que se da. Pero la confianza, esa sí se tiene que ganar». «Lo entiendo. Puedes traer a Lorenzo cuando quieras, pero esto no significa que olvidé lo que pasó». «No espero que olvide. Solo espero que algún día podamos ser familia otra vez». Y así, poco a poco, nuestra familia rota empezó a sanarse. No perfectamente, no completamente, pero honestamente. Si me preguntan si fui demasiado duro con Rodrigo y Sofía, les digo esto: a veces el amor verdadero requiere consecuencias duras. A veces, salvar a alguien significa dejar que toque fondo. Hoy, a mis 72 años, tengo una vida que nunca imaginé. Un negocio próspero, un centro que ha ayudado a cientos de familias, nietos que me visitan con genuino cariño, y un hijo que finalmente entendió el valor del trabajo honesto. ¿Soy feliz? No siempre. Todavía duele lo que pasó. Pero estoy completo. Estoy en paz. Y eso, a mi edad, es más valioso que cualquier cosa. Pero la vida, como siempre, tenía más sorpresas guardadas para mí. 2 años después de la reconciliación con Sofía, recibí una llamada que cambiaría todo otra vez. Era el licenciado Fernando. «Don Víctor, necesito que venga a mi oficina urgentemente. Hay algo que debe saber sobre doña Carmen». Llegué esa misma tarde. El licenciado Fernando tenía una expresión grave. «Don Víctor, ¿recuerda que doña Carmen invirtió 1,6 millones en la cafetería con dinero robado de sus farmacias?» «Por supuesto. ¿Qué pasa con eso?» «Bueno, resulta que doña Carmen no solo sabía que era dinero robado. Ella fue quien le dio la idea a Rodrigo». Mi sangre se heló. «¿Qué está diciendo?» «Tengo grabaciones, don Víctor. Un ex empleado de la cafetería, antes de que quebrara, guardó algunas conversaciones.
Doña Carmen no solo sabía del robo, ella lo planeó. Me enseñó su laptop. Ahí, en audio claro, estaba la voz de doña Carmen. Rodrigo, mijo, tu papá está viejo. Ese dinero se va a desperdiciar si se muere. Es mejor que lo uses ahora para asegurar el futuro de mis nietos. ¿Para qué va a querer tanto dinero un viejo que vive solo? Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a dar otro infarto. «Hay más», continuó el licenciado. «Fernando, otra grabación». Doña Carmen hablando con una amiga. «Yo le enseñé a Sofía cómo manejar a Rodrigo. Los hombres son tontos, se dejan manipular fácil. Lo importante es que piensen que las ideas son de ellos». Y luego, la más devastadora de todas. Doña Carmen al teléfono con alguien más. «El plan está funcionando perfecto. Rodrigo ya transfirió casi todo. Cuando el viejo se muera, mi hija va a heredar todo. Y yo voy a controlar todo desde atrás». Me quedé callado por 5 minutos completos. Todo este tiempo pensé que Sofía había manipulado a mi hijo, pero la verdadera manipuladora era su madre. «¿Qué quiere hacer con esta información?», preguntó el licenciado Fernando. «Quiero que Rodrigo y Sofía la escuchen». Los cité a una reunión al día siguiente en mi oficina del centro. Les dije que tenía algo importante que discutir sobre Lorenzo. Cuando llegaron, puse las grabaciones. El silencio después fue ensordecedor. Sofía estaba lívida. «No, no puede ser. Tu madre nos usó a todos», le dije calmadamente. «Papá». Rodrigo tenía la voz quebrada. «Yo no sabía que ella...» «Lo sé, hijo. Ahora entiendo por qué fue tan fácil convencerte. Doña Carmen es una maestra de la manipulación». Sofía empezó a llorar. «Don Víctor, yo pensé que las ideas eran mías, pero ahora que lo pienso, ella siempre estaba ahí susurrándome cosas al oído». «¿Qué van a hacer ahora?», les pregunté. Rodrigo se enderezó. «Vamos a confrontar a doña Carmen y vamos a cortar toda relación con ella». «¿Estás seguro? Es tu suegra, Rodrigo. Y usted es mi padre, el hombre que me dio todo, y yo traicioné por escuchar a esa mujer». Esa tarde, los tres fuimos a casa de doña Carmen. Cuando puse las grabaciones, ella ni siquiera negó nada. «¿Y qué?», dijo desafiante. «Víctor ya está viejo. Ese dinero era mejor usado en gente joven». «Mamá», Sofía estaba temblando, «me manipulaste. Nos manipulaste a todos». «Te enseñé a sobrevivir en este mundo, niña tonta». «Me enseñaste a ser una ladrona», gritó Sofía. Doña Carmen se volteó hacia mí. «Víctor, ¿de verdad cree que estos dos jovencitos iban a administrar mejor su dinero que yo?» «Doña Carmen», le dije calmadamente, «el problema no era si iban a administrar mejor mi dinero. El problema es que no era su decisión». Rodrigo se levantó. «Mamá Carmen, de hoy en adelante, usted no es bienvenida en nuestras vidas». «No puedes hacer eso. Soy la abuela de tus hijos». «Una abuela que les enseñó que robar está bien», contesté. «Mis nietos no necesitan esa influencia». Salimos de ahí y nunca volvimos. Esa noche, Sofía me llamó. «Don Víctor, sé que esto no cambia nada de lo que hice, pero quiero que sepa que nunca voy a permitir que mis hijos tengan contacto con mi madre». «Eso es lo correcto, Sofía. Y quiero pedirle algo. Quiero trabajar para usted». «¿Trabajar para mí?» «En el centro, sin sueldo, como voluntaria, para tratar de reparar algo del daño que causé». «¿Estás segura?» «Don Víctor, tengo una carrera en mercadotecnia. Puedo ayudar a expandir el centro, conseguir donaciones, crear programas. Y quiero que mis hijos vean que su madre está tratando de hacer las cosas bien». Le di la oportunidad. Sofía resultó ser tan buena para hacer el bien como había sido para hacer el mal. En 6 meses había conseguido patrocinios de empresas importantes, había creado un programa de voluntariado juvenil
y había aumentado las donaciones en 300%. Pero lo más importante era ver el cambio en ella. La mujer calculadora y fría se había vuelto genuinamente cariñosa con los residentes. La vi llorar cuando don Oswaldo murió. La vi celebrar cuando doña Esperanza finalmente recibió una visita de su nieta. Un día la encontré en el jardín, enseñando a Mateo y Emilia a plantar flores con los residentes. «Mamá», le dijo Emilia, «¿por qué ya no vamos a ver a la abuela Carmen?» Sofía la miró con amor. «Porque a veces la gente que queremos hace cosas malas, mi amor, y tenemos que alejarnos para protegernos. Como cuando el abuelo Víctor se alejó de papá». «Exacto. Pero mira, cuando papá aprendió a portarse bien, el abuelo Víctor lo perdonó». ¿Y la abuela Carmen va a aprender a portarse bien? No lo sé, mi amor. Pero nosotros vamos a portarnos bien sin importar lo que ella haga. Me quedé ahí escuchando, con el corazón lleno. Esa conversación valía más que todos los millones robados. 3 años después, el Centro Don Víctor había crecido a 12 ubicaciones en todo México. Habíamos ayudado a más de 2.000 adultos mayores y habíamos reunificado a 450 familias. Rodrigo era ahora el director general. Se había ganado el puesto con trabajo duro y dedicación real. Sofía dirigía el departamento de desarrollo y mercadotecnia. Lorenzo, Mateo y Emilia venían al centro todos los fines de semana y eran los consentidos de todos los residentes. Pero la vida me tenía una última sorpresa. Un jueves por la mañana, mientras revisaba reportes en mi oficina, sentí un dolor punzante en el pecho. Esta vez no era emocional, era físico. «Doctor Eduardo», le llamé, «creo que necesito ir al hospital». El infarto fue leve, pero a los 70 años, cualquier infarto es una advertencia. Desde mi cama de hospital vi a mi familia llegar. Rodrigo corrió, literalmente corrió desde el estacionamiento. Sofía venía detrás con los niños. «Papá, ¿cómo está?» Rodrigo tenía lágrimas en los ojos. «Vivo», sonreí. «Otra vez». «No se nos vaya», susurró. «Por favor». «No planeo irme todavía, hijo». Los nietos me rodearon. Mateo, ahora de 14 años, me tomó la mano. «Abuelo, ¿se va a morir?» «Algún día, mi hijo. Todos nos vamos algún día, pero hoy no». «Prométamelo», dijo Emilia, de 10 años. «Te prometo que voy a luchar por quedarme con ustedes el mayor tiempo posible». Lorenzo, de 7 años, se subió cuidadosamente a la cama. «Abuelo, cuando sea grande, quiero ser como usted. Como yo como, mijo. Ayudar a la gente, perdonar cuando alguien se porta mal, ser fuerte». Mi corazón, debilitado por el infarto, se sintió más fuerte que nunca. Sofía se acercó a mi cama. «Don Víctor, quiero que sepa algo. Usted me salvó». «¿Te salvé cómo?» «Me salvó de ser una persona horrible para siempre. Me enseñó que nunca es tarde para cambiar si realmente lo queremos». Esa noche, solo en mi cuarto de hospital, reflexioné sobre los últimos 8 años de mi vida. Desde aquel accidente que cambió todo, hasta este momento, había perdido 20 millones de pesos, pero había ganado algo más valioso. Había recuperado a mi familia. No perfecta, no sin cicatrices, pero real y honesta. Había aprendido que el amor verdadero a veces requiere dureza, que perdonar no significa olvidar, que la gente puede cambiar si enfrenta las consecuencias de sus actos. Y había aprendido que nunca, nunca es demasiado tarde para recordar quién eres realmente. El doctor Eduardo entró a revisar mis signos vitales. «Don Víctor, ¿cómo se siente?» «Eduardo, me siento completo». ¿Completo cómo? Cuando era joven, pensaba que ser un buen padre significaba dar todo, sacrificar todo, perdonar todo. Pero aprendí que a veces ser un buen padre significa enseñar consecuencias. Significa mostrar que las acciones tienen resultados.
¿Se arrepiente de cómo manejó la situación con Rodrigo? No. Si no hubiera sido tan duro, él seguiría siendo el mismo hombre manipulado y mentiroso. Sofía seguiría siendo calculadora y fría. Mis nietos estarían aprendiendo que robar está bien, si es de familia. ¿Y qué va a pasar ahora? Ahora voy a seguir siendo abuelo. Voy a seguir dirigiendo el centro hasta que ya no pueda. Y voy a seguir enseñando a mi familia que el amor verdadero viene con responsabilidad. Salí del hospital 3 días después. Rodrigo insistió en que me quedara en su casa mientras me recuperaba, pero yo preferí mi departamento. Mi independencia era importante. Pero ahora las cosas eran diferentes. Rodrigo me visitaba realmente, no por obligación, sino porque quería. Sofía traía a los nietos sin que yo pidiera. Los domingos cenábamos juntos, y por primera vez en años, estas cenas se sentían genuinas. Un domingo, mientras los nietos jugaban en el jardín del centro después de la cena, Rodrigo y yo nos sentamos en una banca. «Papá, ¿me odia?» «Rodrigo, si te odiara no estaríamos aquí. Pero lo que hiciste estuvo mal, muy mal. Pero tú no eres lo que hiciste. Eres también lo que haces ahora. ¿Me perdona?» «Hijo, te perdoné hace mucho tiempo. El perdón no significa que olvide. Significa que elijo no cargar con el resentimiento. ¿Y confía en mí otra vez?» La confianza se gana día a día, Rodrigo. Y hasta ahora la estás ganando. Esa noche escribí en mi diario: «Marta, amor mío, nuestro hijo encontró su camino de vuelta. No fue fácil, no fue rápido, pero lo logró. Creo que estarías orgullosa de él ahora. Creo que estarías orgullosa de nosotros». Cerré el diario y miré por la ventana de mi departamento. La ciudad brillaba abajo, llena de familias con sus propias historias, sus propios dolores, sus propias posibilidades de redención. Tenía 73 años. Mi cuerpo estaba cansado, pero mi espíritu estaba en paz. Había construido un legado que iba más allá del dinero. Había enseñado a mi familia que las relaciones verdaderas requieren honestidad, trabajo y consecuencias. Y había aprendido que nunca, nunca es demasiado tarde para recordar tu propio valor. Si ustedes están pasando por algo similar, recuerden esto. No permitan que nadie los trate como si no valieran nada. No importa si es familia, no importa cuánto los amen. El amor sin respeto no es amor verdadero. Y recuerden que ustedes son más fuertes de lo que creen. Son más valiosos de lo que les han dicho. Y nunca es demasiado tarde para exigir el trato que se merecen. Pero la historia no termina ahí. 3 años después de mi segundo infarto, a los 73 años, recibí una llamada que me llevaría al momento más importante de mi vida. «Don Víctor, habla el licenciado Fernando. Tengo noticias extraordinarias». Era un miércoles por la tarde. Estaba en mi oficina del centro principal, revisando los reportes mensuales de nuestras 15 ubicaciones. «¿Qué pasa, licenciado?» «El gobierno federal quiere hacer del modelo del Centro Don Víctor un programa nacional. Quieren que usted dirija la implementación en toda la República Mexicana». Me quedé callado. Un programa nacional. «Don Víctor, están hablando de 200 centros en todo el país. Un presupuesto de 500 millones de pesos anuales. Usted sería el director nacional del programa». Esa noche llamé a toda la familia a una reunión en mi departamento. Rodrigo, Sofía, los nietos, que ya no eran tan nietos. Mateo tenía 17 años, Emilia 15 y Lorenzo 12. «Tengo algo importante que decirles», comencé. «Nos ofrecieron dirigir un programa nacional de centros para adultos mayores». «Papá, eso es increíble», gritó Rodrigo. «Pero significa mudarnos a Ciudad de México. Significa cambiar todo».
Silencio en el cuarto. Mateo, ahora un joven alto que se parecía cada vez más a su papá, habló primero. «Abuelo, ¿usted quiere hacerlo?» «Sí, mijo. Creo que es la oportunidad de ayudar a miles de familias como la nuestra». «Entonces hagámoslo», dijo Emilia. «Podemos estudiar la preparatoria allá». Lorenzo se acercó a mí. «Abuelo, ¿significa que vamos a ayudar a más abuelitos solos?» «Sí, mi amor». «Entonces tiene que decir que sí. Los abuelitos nos necesitan». Sofía se limpió una lágrima. «Don Víctor, donde usted vaya, nosotros vamos». Rodrigo asintió. «Papá, usted nos enseñó que la familia se apoya. Esta es nuestra oportunidad de apoyarlo a usted». 6 meses después, estábamos instalados en Ciudad de México. Rodrigo dirigía las operaciones, Sofía manejaba la comunicación nacional y yo supervisaba la implementación. Pero lo más hermoso era ver a mis nietos. Mateo había decidido estudiar gerontología. «Quiero seguir su trabajo, abuelo», me dijo. Emilia estaba haciendo servicio social en uno de los centros. Lorenzo, aunque apenas un niño, ya hablaba de ser doctor para cuidar abuelitos. En el primer año abrimos 50 centros. Para el segundo año, 100. Las historias que llegaban a mi oficina me llenaban el corazón. Una abuela de Oaxaca que se reunió con su hija después de 10 años de silencio. Un abuelo de Monterrey que recuperó las visitas de sus nietos. Una familia completa en Mérida que aprendió a comunicarse después de años de resentimientos. Cada historia era nuestra historia. Cada familia reunificada era nuestra redención multiplicada. Pero con los años, mi cuerpo empezó a cobrar factura. A los 80 años, ya no podía trabajar las 12 horas diarias que acostumbraba. Mi corazón, débil desde los infartos, me recordaba constantemente mi mortalidad. Una mañana, mientras desayunaba en mi nuevo departamento en la Colonia del Valle, sentí una fatiga extraña. No era cansancio normal, era algo más profundo. Llamé al doctor Eduardo, que se había mudado a Ciudad de México para seguir siendo mi médico. «Eduardo, creo que mi tiempo se está acabando». «Don Víctor, no diga eso. ¿Sus estudios están bien?» «No me refiero a los estudios médicos. Me refiero a que siento que ya cumplí mi propósito». «¿Su propósito?» «Reparar mi familia, crear un legado que ayude a otros, enseñar que nunca es tarde para exigir respeto». Esa tarde reuní a la familia otra vez. «Quiero hablarles de algo importante. Quiero que sepan que estoy orgulloso de todos ustedes. Rodrigo, te has convertido en el hombre que siempre supe que podías ser. Sofía, tu transformación ha sido inspiradora. Y nietos, ustedes son mi mayor orgullo». «¿Abuelo, se siente mal?», preguntó Lorenzo, preocupado. «No me siento mal, mi amor. Me siento completo». «¿Qué significa eso?», preguntó Emilia. «Significa que logré todo lo que quería lograr en esta vida». Mateo, ahora estudiando en la universidad, se acercó. «Abuelo, usted no puede hablar así. Todavía nos necesita». «Mateo, mijo, yo siempre voy a estar con ustedes, pero ya no necesito estar físicamente presente para que sepan quiénes son». Rodrigo tenía lágrimas en los ojos. «Papá, perdóneme por haber tardado tantos años en entender». «Hijo, no hay nada que perdonar ya. Mira lo que construimos juntos. Mira lo que logró tu familia». Sofía habló con voz quebrada. «Don Víctor, gracias por no darse por vencido conmigo, por enseñarme que podía ser mejor. Sofía, tú siempre tuviste la capacidad de ser extraordinaria. Solo necesitabas una razón para serlo». Esa noche escribí mi última entrada en el diario. «Marta, amor mío, misión cumplida. Nuestro hijo es un buen hombre. Nuestra familia está unida en amor verdadero, no en conveniencia. Nuestros nietos conocen su valor
y el valor de otros. El Centro Don Víctor ayudará a miles de familias durante generaciones. A los 80 años, puedo decir que mi vida tuvo significado. No por el dinero que gané, sino por las vidas que toqué. No por lo que acumulé, sino por lo que construí. Si alguien lee esto algún día, recuerden, ustedes valen más de lo que les han hecho creer. Nunca es tarde para exigir respeto. Nunca es tarde para cambiar. Nunca es tarde para recordar quiénes son realmente. La familia no es solo sangre, es compromiso, respeto, honestidad y amor que viene con responsabilidad. Firmado, Don Víctor Hernández. Padre orgulloso, abuelo cumplido, hombre en paz. 2 semanas después, tuve mi tercer infarto. Esta vez no fue leve. Desperté en el hospital rodeado de toda mi familia. Doctores, enfermeras, pero sobre todo, amor real. «¿Cómo está, papá?», susurró Rodrigo. «Estoy agradecido», fue todo lo que pude decir. Los siguientes días fueron extraños. Flotaba entre la conciencia y algo más allá. Pero siempre había alguien de mi familia ahí. Rodrigo leyéndome noticias del centro. Sofía contándome sobre nuevos donadores. Los nietos haciendo tarea junto a mi cama. El 5.º día, el doctor Eduardo se acercó a mi cama cuando estaba solo. «Don Víctor, ¿hay algo que quiera decir? ¿Algo pendiente?» «Eduardo, ¿te acuerdas cuando me dijiste que mi hijo no sabía quién era yo realmente?» «Sí, claro. Tenías razón. Pero lo más importante era que yo tampoco sabía quién era. Esta experiencia me enseñó que soy alguien que no se rinde, alguien que vale la pena conocer, alguien que merece respeto. ¿Y ahora? Ahora sé exactamente quién soy, don Víctor Hernández, hombre íntegro, padre dedicado, abuelo amoroso, constructor de legados. Esa noche, mis nietos se quedaron conmigo en el hospital. Rodrigo había conseguido permiso especial. «Abuelo», me dijo Mateo tomando mi mano, «quiero que sepa que voy a continuar su trabajo». «No mi trabajo, mijo, tu trabajo, tu propia versión de hacer el bien». Emilia se acercó. «Abuelo, ¿cómo sabemos si estamos haciendo lo correcto en la vida?» Pregúntense si lo que hacen los haría sentir orgullosos de sí mismos dentro de 20 años. Si la respuesta es sí, van por buen camino. Lorenzo, mi pequeño Lorenzo, se subió cuidadosamente a la cama. «Abuelo, cuando sea grande y tenga nietos, les voy a contar de usted». «¿Qué les vas a contar?» Que mi abuelo era el hombre más valiente del mundo. Que cuando todos lo lastimaron, él no se quedó triste. Se hizo más fuerte y ayudó a otros. Cerré mis ojos sintiendo una paz que no había sentido en toda mi vida. Al amanecer del 6.º día, algo cambió. Me sentía ligero, como si un peso enorme hubiera sido levantado de mi pecho. Rodrigo estaba ahí cuando abrí los ojos. «Buenos días, papá». «Buenos días, mi hijo». «¿Cómo se siente?» «Me siento libre». ¿Libre de qué? Libre de la necesidad de demostrar nada más. Libre de cargas del pasado. Libre para estar en paz. Rodrigo empezó a llorar. «Papá, no se vaya todavía». «Hijo, no me voy a ningún lado. Voy a estar en cada centro que abran, en cada familia que reunifiquen, en cada momento en que elijan hacer lo correcto, aunque sea difícil». Llegó toda la familia. Sofía, los nietos, hasta el doctor Eduardo. «Quiero que todos sepan algo», les dije con la voz que me quedaba. «Esta historia que vivimos juntos no fue sobre dinero, no fue sobre venganza, fue sobre aprender a valorarnos a nosotros mismos y a valorar a otros correctamente». «Abuelo», susurró Emilia, «¿qué hacemos cuando se sienta triste por extrañarlo?» Recuerden que el amor verdadero no se acaba cuando alguien se va. Se transforma en fuerza para seguir adelante, en sabiduría para tomar buenas decisiones, en valor para ayudar a otros.
¿Y si cometemos errores?, preguntó Lorenzo. Van a cometer errores, mi amor. Todos los cometemos. Pero los errores no los definen. Los define cómo responden a esos errores. Sofía se acercó. Don Víctor, gracias por enseñarme que nunca es tarde para ser la persona que podemos ser. Sofía, gracias por demostrarme que la gente puede cambiar realmente si quiere. Rodrigo tomó mi otra mano. Papá, ¿me perdona por todos esos años perdidos? Hijo, no fueron años perdidos, fueron años de aprendizaje. Y mira lo que aprendimos, que la familia verdadera se construye con respeto, honestidad y amor que incluye límites. Esa tarde, mientras el sol se ponía sobre Ciudad de México, cerré mis ojos por última vez. Pero mi historia no terminó ahí. 3 meses después, en mi funeral, había más de 2000 personas. Familias que habían sido reunificadas por el Centro Don Víctor. Empleados que habían encontrado propósito en su trabajo. Niños que habían aprendido a amar a sus abuelos. Mateo leyó un discurso que me hubiera hecho llorar. Mi abuelo nos enseñó que nunca es tarde para recordar nuestro valor. Que el amor verdadero a veces requiere dureza. Que perdonar no significa olvidar. Y que el mejor legado no es el dinero que dejamos, sino las vidas que tocamos. Hoy, 5 años después de mi muerte, el Centro Don Víctor tiene 300 ubicaciones en todo México. Ha reunificado a más de 10.000 familias. Mateo es el nuevo director nacional. Emilia maneja los programas educativos. Lorenzo, ahora de 17 años, ya trabaja como voluntario. Y Rodrigo escribió un libro sobre nuestra historia. Se llama Nunca es tarde para empezar de nuevo. Lecciones de un hijo que aprendió a valorar a su padre. Si ustedes están escuchando esta historia, si ustedes son padres que se sienten ignorados, adultos mayores que se sienten desechados, familias rotas que piensan que no hay esperanza, quiero que sepan algo. Ustedes valen más de lo que les han hecho creer. Nunca es tarde para exigir el respeto que merecen. Nunca es tarde para cambiar una situación que no les gusta. Y nunca es tarde para recordar quiénes son realmente. Soy Don Víctor Hernández, y esta fue mi historia de transformación. Y ahora es el momento de que ustedes escriban la suya. Mensaje final para suscribirse. Si esta historia les tocó el corazón, si se identificaron con Don Víctor, si quieren más historias de transformación y superación para hombres que han vivido experiencias similares, suscríbanse al canal Los Consejos del Abuelo ahora mismo. Porque todos merecemos recordar nuestro valor, sin importar la edad que tengamos. Todos merecemos una segunda oportunidad para ser la mejor versión de nosotros mismos. Y todos tenemos una historia de transformación esperando a ser vivida. Dale like a este video si Don Víctor te inspiró. Compártelo con algún papá o abuelo que necesite escuchar este mensaje. Y suscríbete para más historias que tocan el alma y transforman vidas.